conferencia quiero hablarles sobre cómo podemos usar las lentes esclerales para ayudar a manejar con éxito a pacientes con enfermedad de la superficie ocular. Algunos de los objetivos de la conferencia de hoy incluyen discutir exactamente qué es la enfermedad de la superficie ocular y algunos de los pasos que podríamos emplear para controlar el proceso de la enfermedad, así como también el papel que pueden desempeñar las lentes esclerales. Repasaremos también algunos casos que destacarán algunos puntos clave de nuestra discusión. Hablaré un poco al final sobre las lentes de contacto blandas y qué papel pueden desempeñar para ciertos candidatos, y también tocaremos el dolor neuráptico. ¿Qué es exactamente la enfermedad de la superficie ocular? La enfermedad de la superficie ocular es un proceso de enfermedad que puede afectar significativamente a la conjuntiva de los párpados y la córnea de nuestros pacientes. La etiología se debe principalmente a la enfermedad del ojo seco, y no solo a la enfermedad del ojo seco leve, sino a una enfermedad del ojo seco muy grave. La enfermedad sistémica puede también jugar su papel, como se verá a lo largo de esta conferencia. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad? Bueno, típicamente es bilateral, pero tenemos pacientes que pueden ser asimétricos, donde un ojo se ve más afectado que el otro. Puede ser bastante variable y podemos tener pacientes con enfermedad de la superficie ocular leve, que es casi subclínica, y en el otro extremo de ese espectro podemos tener pacientes que tienen una enfermedad de la superficie ocular muy grave y de hecho lo suficientemente grave que conduce a una discapacidad. Bueno, cuando miramos el ojo seco, podemos volver al taller del ojo seco. Básicamente, se ha categorizado la sequedad en cualquier ojo seco evaporativo u ojo seco deficiente en agua, o una combinación de ambos. Y creo que normalmente vemos en nuestros pacientes ojos secos leves que realmente no se consideran enfermedad de la superficie ocular. La mayoría de esos pacientes van a ser diagnosticados de ojo seco evaporativo. Para pacientes que desarrollan enfermedad de la superficie ocular donde su sequedad es moderada o más grave, son pacientes a los que podemos tratar con lentes de contacto terapéuticas. Muchos de esos pacientes, al menos en parte, tienen un componente acuoso deficiente. Y la deficiencia acuosa es a menudo el resultado de la enfermedad sistémica, incluido el injerto versus enfermedad del huésped o síndrome de Sjögren. Entonces, los procesos de la enfermedad afectan la glándula lagrimal y esos pacientes esencialmente producen menos lágrimas debido a eso. Otras enfermedades sistémicas pueden causar complicaciones en la conjuntiva y, por supuesto, la conjuntiva contiene las células caliciformes que son necesarias para mantener la salud ocular normal, por lo que algunos de esos procesos patológicos que pueden contribuir de una manera a la enfermedad de la superficie ocular al afectar a la conjuntiva, incluida pemfijoide ocular cicatricial o síndrome de Stevens-Johnson. ¿Cómo afecta la enfermedad de la superficie ocular a los párpados? Bueno, puede causar disticiasis, trichiasis, puede resultar en entropión o extropión, o el paciente puede desarrollar una ptosis reactiva, la forma que tratan de cerrar su párpado para protegerse. En cuanto a la enfermedad conjuntiva de la superficie ocular, resulta un proceso inflamatorio y puede dar lugar a una inyección significativa, fibrosis en este tejido, y en algunos casos symblepharon, que es una adherencia entre las conjuntivas palpebral y vulvar. ¿Y qué pasa con la córnea? Bueno, la córnea probablemente sea uno de los tejidos más importantes que vamos a tratar porque da la mayoría de los síntomas, pero si nos fijamos en el paciente bajo examen con el microscopio, lo que podemos ver es típicamente un paciente que tiene queratitis y que sin duda puede tener la vascularización por erosiones puntuadas, y todo eso, por supuesto, puede causar cicatrices. Ahora bien, en cuanto a los síntomas relacionados con la córnea por enfermedad de la superficie ocular, estos pacientes se quejarán de sequedad, de dolor, fotofobia, visión reducida y, en mi opinión, la visión reducida es a menudo un síntoma pasado por alto por el paciente, donde creo que todos estamos tratando de hacer que el paciente esté más cómodo, ya sea con gotas o con cuidados paliativos, con lentes esclerales, pero de hecho muchos de estos pacientes no ven bien, y eso es porque tienen una capa de lágrima interrumpida o de nuevo tienen erosiones significativas en su córnea. Bueno, mirando cómo podríamos tratar a los pacientes con enfermedad de la superficie ocular, podemos volver a nuestro informe del taller de ojo seco, DO en inglés, que tiene recomendaciones para una gestión escalonada de un sistema que le permitirá ayudar a estos pacientes.
Y este es el primer paso. Y como saben, el comienzo de cómo podríamos tratar a estos pacientes incluye gotas lubricantes y ungüento, así como higiene del párpado. El paso 2, como saben, este es nuevamente para pacientes a los que no les ha ayudado el primer paso, por lo que podría ser un poco más moderado o grave. A estos pacientes comenzaremos realmente a categorizarlos como una enfermedad superficial abinocular, que pueden tener oclusión puntual con fármacos orales o tópicos. Y luego el paso 3, que de nuevo es el paciente que no ha sido ayudado al menos completamente por el paso 1 o el paso 2. El paso 3 es para un paciente más grave, al que podríamos recetar suero autólogo para el paciente y, por supuesto, aquí es donde llegamos y estamos listos para emplear lentes de contacto terapéuticas que incluyen lentes de contacto blandas, así como lentes de contacto esclerales y, para mí, creo que este paso usando lentes, con suerte, será lo suficientemente exitoso como para que podamos evitar el paso 4, que a menudo implica una cirugía. Bueno, y cuando miramos las lentes de contacto esclerales, mirando el estudio de alcance, el estudio de encuesta, encontramos que creo algo que ya sabíamos muy bien, y es que la mayoría de los practicantes están usando ya lentes de contacto esclerales para tratar a pacientes con enfermedad de la superficie ocular, pero hay un nicho muy importante en esta área para lentes esclerales en pacientes que tienen enfermedad de la superficie ocular. Este es un conjunto interesante de resultados del estudio de alcance sobre el papel de los lentes esclerales en el tratamiento de la enfermedad de la superficie ocular. Y lo que encontraron es que las lentes esclerales fueron consideradas una primera, segunda o tercera opción para el 21 de los encuestados, y como cuarta, quinta o sexta opción para el 52% de los encuestados. Entonces, los profesionales que ajustan las lentes de contacto esclerales están usando lentes esclerales para ayudar a estos pacientes. Bueno, debo también explicar cómo funcionan las lentes esclerales para ayudar a los pacientes con la enfermedad de la superficie ocular. Ellas proporcionan 3 cosas. Primero, protección. Número 2, el depósito de líquido. Y 3, mejora la visión. Entonces quiero repasar cada una de ellas por separado. Hablaremos ahora de los párpados. Los párpados pueden tener tiquiasis, distiquiasis. Las cargas pueden tener caracterización, lo cual puede causar traumatismo mecánico a la superficie ocular. Las lentes esclerales ayudan a proteger el párpado de este trauma. Luego tenemos el depósito de líquido que está atrapado entre la parte posterior de la lente de contacto y la córnea, y ese depósito de líquido ayuda a hidratar la superficie corneal mientras el paciente usa la lente durante el día. Y podré mostrarles algunos ejemplos de casos varios, cambios importantes en la salud corneal después de que los pacientes usaran lentes esclerales durante un par de meses. Miru 1 Month delivers one of the highest levels of oxygen transmission. Available in sphere, toric, and multifocal. Miru 1 Month contact lenses from Menicon. Y finalmente, como dijimos, está la visión. Las erosiones puntuales pueden crear irregularidades que en última instancia disminuyen la mejor agudeza visual correctiva para estos pacientes. Y las lentes esclerales también pueden ayudar a mejorar los resultados visuales. También repasaremos algunos ejemplos de esto. Ahora bien, cuando hablamos de ajustar lentes de contacto esclerales para pacientes con enfermedad de la superficie ocular, es posible que queramos ver algunos detalles que pueden diferir o ser iguales a cómo podemos diseñar y ajustar una lente escleral para un paciente con, por ejemplo, queratocono. Y el primer parámetro que buscaremos aquí es el diámetro. Creo que el proceso de pensamiento que podría ser mientras más grande es mejor, para que podamos ajustar una lente escleral más grande para cubrir cada milímetro cuadrado de la superficie ocular anterior. Pero en mi experiencia normalmente utilizaré una lente de tamaño estándar, muy parecida a lo que usaría para la irregularidad corneal entre 16 y 18 milímetros de diámetro. Y he tenido mucho éxito con eso. Es posible que queramos considerar diámetros más grandes si la conjuntiva del paciente está más gravemente afectada. O podemos usar la lente en parte como un conformador para evitar adherencias entre la conjuntiva palpebral y vulvar en casos de pacientes con, por ejemplo, pemfigoide cicatricial ocular.
A veces podemos considerar diámetros más pequeños si el paciente tiene una córnea más pequeña o tiene aberturas más pequeñas, donde puede tener dificultad con la aplicación de la lente de contacto escleral. Y luego, ¿qué pasa con el depósito de líquido? Creo que, de nuevo, nuestra hipótesis podría ser para alguien que tiene mucha sequedad, así que queremos dar al paciente más líquido de reserva. Pero curiosamente hubo un artículo publicado en Optometría y Ciencia de la Visión por Sansino y Matthew, y lo que mostraron fue el éxito en pacientes con enfermedad de la superficie ocular con ojo seco usando lentes esclerales. Tuvieron éxito independientemente del volumen del depósito de líquido. Entonces creo que en mi práctica trato de mantener este tipo de valor establecido como normal para todos mis pacientes, que es un depósito de líquido de entre 100 y 200 micrones. Debemos tener cuidado de no ir con menos de 100 micrones debido al posible asentamiento a largo plazo y no queremos que estos lentes se asienten y apoyen eventualmente en la superficie corneal, que ya está comprometida. Y luego debemos también tener cuidado de no superar las 200 micrones, porque eso, por supuesto, disminuye la transmisibilidad o el oxígeno a la córnea. ¿Y qué pasa con llenar las lentes de contacto esclerales con solución? Esto es súper importante porque este subgrupo de pacientes, la mayoría, los profesionales recetan solución salina de cloruro de sodio en 0.9. En los Estados Unidos hay off-label y versiones on-label de esto. Lo más importante es que solo queremos mantener todo sin preservar, porque no queremos introducir un conservante que podría básicamente desarrollar una toxicidad o hipersensibilidad, especialmente para la superficie de un paciente que ya está comprometida. Queremos evitar los ácidos bóricos para este grupo de pacientes porque el ácido bórico ha demostrado ser tóxico para el epitelio. Y estos pacientes posiblemente tengan un difícil problema para amortiguar ese conservante. Además, quería señalar que Contamac tiene un agente de relleno relativamente nuevo o solución llamada Nutrifil, y esto es algo realmente único. Tiene 5 electrolitros en su composición y su osmolaridad y su pH se han formulado de tal manera que imita las lágrimas naturales. Sin duda, algo muy interesante para que todos probemos. Muy bien, algunas de las complicaciones que podemos ver en pacientes con enfermedad de la superficie ocular que usan lentes de contacto esclerales incluyen el empañamiento del mediodía. Y cualquier paciente con lentes esclerales puede tener este problema. Básicamente es cuando tenemos residuos acumulados dentro del depósito de la lente de contacto escleral. En mi experiencia, esto es un poco más común en pacientes con enfermedad de la superficie ocular porque producen más mucosidad, y esa mucosidad puede ser absorbida por debajo de la lente de contacto. En última instancia, el empañamiento de mediodía puede afectar a la visión, haciendo que el paciente tenga que quitarse la lente y enjuagarla y luego volvérsela a poner durante el día. Algunos consejos que podemos emplear para reducir esta problemática son: número 1, asegurarse de alinear correctamente la zona de apoyo de la lente escleral a la conjuntiva vulvar. Si tenemos espacios entre la lente de contacto y la superficie escleral, tendremos puertos de entrada para que los residuos entren por debajo de ella y en el depósito, disminuyendo la bóveda corneal total o bajando el depósito de líquido, ayudando de esta forma a los síntomas del paciente. Y luego podríamos agregar una solución al cuenco de la lente de contacto con un aumento de la viscosidad que hace que la rotación sea lenta y ayuda a algunos pacientes notablemente. Algo así como hidroxietilcelulosa puede ser algo que en los Estados Unidos es off-label, pero es algo que se puede probar. La aumentación bien puede ser un problema para cualquier paciente con lente escleral, pero sin duda para un paciente con una sequedad del ojo esencialmente grave puede llegar a ser problemático porque puede ciertamente afectar a su visión y comodidad con el uso de las lentes. Entonces tenemos que tratar la superficie de la lente de contacto. Yo siempre tengo cada una de mis lentes tratadas con plasma, que es un proceso iónico que básicamente limpia la superficie frontal o las superficies de la lente escleral y ayuda con la humectación. La otra adición relativamente nueva es HydraPeg de Tangible Science, lo que es un recubrimiento líquido que se puede aplicar a la superficie de la lente de contacto para ayudar a humectarla mejor. Y podemos poner un caso de ejemplo, donde he usado HydraPeg para ayudar a un paciente en particular. Este es un paciente mío con una enfermedad de injerto contra huésped. Pedimos su lente de contacto escleral que solo tuvo tratamiento con plasma, y cuando aplicamos la lente de contacto por primera vez, la lente no se mojaba en absoluto, como pueden ver en esta fotografía.
De hecho, su mejor agudeza visual corregida debido a la no humectación fue solo 20/50. Así que hice que el fabricante diseñara otra lente y esta vez añadiera HydraPeg Tangible, y una vez colocamos la lente, ya la lente se humedece perfectamente. De hecho, mejoró su visión a 20/30. Ahora bien, hay un problema potencial con HydraPeg y es que no sabemos cuánto tiempo puede durar, tal vez de 3 a 6 meses, pero puede ser suficiente para el paciente. Y algo más para tener en cuenta es que a algunos pacientes no les gusta HydraPeg. He tenido pacientes donde han tenido HydraPeg y han estado bien con sus lentes esclerales y luego les hemos pedido una nueva lente de reemplazo después de 2 o 3 años y hemos añadido HydraPeg porque tienen una enfermedad de la superficie ocular pensando que esto puede ayudar al paciente, pero en realidad a algunos pacientes no les gusta y se han quejado sobre su visión con ese tratamiento de la superficie. Un comprobado líder en la práctica de lentes especiales y ojo seco. Cuando la precisión importa. Bueno, los pacientes que no tienen humectación o tal vez tienen una mala humectación de las lentes de contacto esclerales son más propensos a depósitos y los depósitos pueden afectar a la visión y comodidad, así que tenemos que tener cuidado con ellos. Y si lo desarrollan, entonces tendremos que agregar un limpiador extra fuerte a nuestro régimen. Tengan en cuenta que estos limpiadores extra fuertes quitarán la superficie del HydraPeg, pero están depositando material sobre las lentes de contacto, así que esto es algo que van a tener que tratar. Muy bien, repasemos algunos casos como ejemplos y de nuevo vamos a resaltar algunos de los puntos de discusión que ya hemos tratado en la conferencia. La primera paciente tiene síndrome de Sjögren. Ella es una paciente de 65 años que tuvo un brote en su ojo izquierdo. En realidad, su ojo izquierdo es mayor que el ojo derecho y esto ocurrió hace un par de años. Desarrolló en su ojo izquierdo erosiones puntiformes significativas, lo que la hizo estar muy incómoda. Redujo su visión. Ella me fue referida por los oftalmólogos que la trataban. Estaba usando gotas para refrescar y retener, así como suplementos de aceite de pescado. Esta es su mejor agudeza visual corregida con facción de manifiesto de su ojo izquierdo y se puede ver que ella solo veía 20/200, así que no muy bien. Bueno, por supuesto consideramos lentes de contacto esclerales para la paciente y estas lentes de contacto esclerales pueden proporcionarle al paciente protección, un depósito de líquido continuo y con suerte también mejorar la visión. Y mi primer paso en el proceso de adaptación es hacer topografía escleral corneal. Y después de esa evaluación, ya que resultó que ambos ojos tenían asimetría esclerótica significativa, por lo que ajustamos lentes esclerales con forma libre, altamente personalizados, desde la topografía escleral corneal. Esas lentes eran de 16.5 milímetros y con las primeras lentes tuvimos éxito, con lentes que tenían un depósito de fluido adecuado, una alineación perfecta de la zona de aterrizaje, así que prescribimos peróxido de hidrógeno y un uso no probado de solución salina de cloruro de sodio de 0.9 para llenar el cuenco de la lente. Y esta paciente con la lente puesta en su ojo izquierdo mejoró a 20/20, así que fue un resultado bastante espectacular y la paciente estaba muy emocionada. Esta era su córnea antes con esas erosiones punteadas severas. De nuevo, solo se corrige mejor en 20/200 en este punto. Y luego esta es su córnea después de 2 meses de lente escleral donde podemos ver la resolución completa de sus erosiones punteadas, un cambio radical y de nuevo su visión es 20/20. Algunos puntos clave para las modificaciones terapéuticas del caso básicamente fueron cogestionadas con su oftalmólogo para que ella continúe usando gotas refrescantes y retenedoras. Y, por supuesto, aunque su córnea mejoró significativamente en su ojo izquierdo, ella continúa con sus lentes esclerales. Por lo que sin dudas se beneficiará de ellas y si tiene más brotes o problemas, los lentes esclerales ayudarán a mantener su córnea sana y también su agudeza visual. Muy bien, el segundo caso es un caso con la enfermedad de la superficie ocular, un paciente masculino de 70 años, y este es un caso único porque solo su ojo izquierdo se vio afectado, y esta es una fotografía de su ojo izquierdo y se puede ver que tiene severas erosiones corneales.
Su ojo derecho no tenía ningún problema en absoluto, así que este es un caso unilateral y sin etiología para diagnóstico. Fue tratado por un oftalmólogo. Su mejor agudeza visual corregida en su ojo izquierdo era de 20/300. Estaba usando gotas refrescantes hasta 4 veces por día para la restasis y la oclusión puntual, pero realmente no estaba mejorando. El oftalmólogo entonces consideró la opción 1, una tarsorrofía, para básicamente coser juntos los párpados cerrados para ayudar a proteger la superficie, pero también lentes esclerales, por lo que fue remitido a mí para un ajuste de lente escleral para su ojo izquierdo. Y como el último paciente, hicimos topografía corneal escleral, y su esclerótica resulta ser bastante asimétrica y de hecho el software de ajuste virtual muestra que un diseño de ajuste asimétrico apropiado no va a aterrizar uniformemente o bien en su tejido escleral conjuntival vulvar, así que para él hicimos una lente de forma libre esclerótica personalizada que fue diseñada a partir de la topografía cornoescleral. Y esa lente encajó realmente muy bien. Estaba bien, su visión mejoró a 20/30. Y él también, como el último paciente, estuvo realmente encantado de inmediato con el éxito de la lente de contacto escleral. Entonces, esta es su córnea antes, este es el ojo izquierdo. La mejor visión corregida con gafas es 20/300 y luego a la derecha, después de varios meses de uso de lentes esclerales, ya tiene una resolución completa de sus erosiones punteadas y con gafas tiene 20/60. Ahora él todavía tiene alguna irregularidad y se puede ver que hay una cicatriz persistente allí, pero solo es paracentral. Pero todas las erosiones están curadas y con la lente escleral tenía 20/30. Un gran éxito para este paciente. Los puntos clave de este caso es que en realidad se remitió a mi cuidado por el oftalmólogo. De hecho, detuve su restasis porque realmente no le estaba ayudando y él continúa con gotas refrescantes, según es necesario, pero, por supuesto, sigue usando la lente escleral con bastante éxito. La siguiente paciente es una paciente femenina de 83 años con ciclotricial ocular penforegoide. Esta paciente estaba siendo atendida por 2 oftalmólogos diferentes usando lágrimas autólogas de suero, poliximina en su ojo izquierdo y, curiosamente, ella tenía una alergia a las restasis y a la cedra. Ella tiene aberturas muy pequeñas, así que eso va a ser un punto importante a considerar para el diseño de lentes de contacto esclerales. Su mejor agudeza visual corregida fue 20/40 en el derecho y 20/80 en el izquierdo. Además de todo eso, había tenido glaucoma y tuvo una cirugía de filtrado, lo cual derivó en importantes ampollas conjuntivales vulvares superiores con las que tendremos que lidiar con la lente de contacto escleral. Con eso, con el diseño de lentes, decidí disminuir el diámetro para facilitar el proceso de adaptación con éxito de las lentes de contacto esclerales y optamos por un diseño de lente altamente personalizado, principalmente porque necesitábamos la zona de aterrizaje de la lente para saltar sobre sus ampollas, que eran el resultado de su cirugía de glaucoma. Así que aquí está el resultado. Lentes con buen ajuste, con depósito adecuado, alineación de la zona de apoyo, incluyendo las ampollas. Le recetamos un sistema de cuidado de peróxido y solución de cloruro de sodio .9 off-label. Ella continúa con su terapia médica y es además revisada por su oftalmólogo, así que básicamente cogestionamos a esta paciente. Y tal vez piensen que estas lentes son solo para conformar, pero recuerden que ella tiene pemphigoide ocular, así que nos preocupamos por aquellos sin blefaron. Su visión es 20/30 en el ojo derecho y 20/25 en el ojo izquierdo. Y un dato, y esto solo demuestra que no todo es perfecto, ella se mudó y recientemente recibimos una llamada telefónica suya que había tenido problemas con la lente derecha y no se sentía cómoda con ella. Además de eso, su nuevo oftalmólogo descubrió que la presión ocular de su glaucoma ha seguido aumentando a pesar de su éxito, así que ha dejado la lente escleral derecha. Al menos por ahora, ella usa la izquierda sin incidentes ni problemas. Y luego, si tal vez ella se es capaz más adelante de volver a la consulta y tiene su glaucoma bajo control, tal vez podremos reconsiderar las lentes de contacto para ella.
próximo paciente es otro paciente con síndrome de Sjögren, 73 años, paciente femenina, mejor corrección de 20/50 en el ojo derecho, 20/30 en el ojo izquierdo. Tiene erosiones puntuales significativas y queratitis. Está siendo tratada por un oftalmólogo especialista en córnea, así que ha estado tomando Restasis, suero autólogo y Sustain. Ha tenido oclusión aguda previo tratamiento de sus glándulas de meibomio y tratamiento previo con esteroides. Pero todavía tiene problemas, así que me fue enviada para la adaptación de lentes escleral. Le ajusté con lentes esclerales de 16.5 milímetros. Su agudeza visual con las lentes era de 20-25. Muy buen ajuste y zonas de aterrizaje alineadas. Continúa su terapia médica con su otro oftalmólogo, así que de nuevo esto es más que una situación de cogestión. Pero una cosa que quería mencionar sobre esta paciente es que ella también tiene artritis y eso le causó problemas para ponerse las lentes con éxito, así que para ella se implementó un soporte iluminado que puede usar para colocárselas. Allí pueden verlo en el video. Y debo decir con certeza que esto fue la diferencia entre el éxito y el fracaso. Esto le permite ponerse con éxito las lentes de contacto. Ella baja su ojo derecho hacia la superficie de la lente, sentirá un poco de líquido primero y luego va a continuar presionando. Eventualmente suelta los párpados y se sienta verticalmente y listo. Ya tiene la lente puesta. Definitivamente diré que prescribiré utilizar un soporte iluminado para la colocación de lentes esclerales, probablemente una vez a la semana, y de nuevo, esto puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿Y qué pasa con las lentes blandas? Quiero decir, creo que en general las lentes de contacto blandas son la antítesis, porque generalmente pensamos que las blandas causan sequedad, pero pueden ayudar a proteger a algunos pacientes con enfermedad de la superficie ocular. Hay que tener en cuenta si el paciente les daría un uso diario quitándoselas por la noche o tal vez un uso más continuo, más extendido. Entonces elegiremos el material de hidrogel de silicona para darle al paciente el tipo más transpirable de polímero. Solo les daré un ejemplo de un caso mío donde utilizamos lentes blandas. Esto es una paciente de 85 años con pentoide ciclotricial ocular muy grave, muy molesto también para ella. Y ella está usando Restasis 2 veces al día en ambos ojos y lágrimas artificiales. Su mejor visión correctiva no es buena, 20/400 en el derecho con mano en movimiento en el ojo izquierdo, tiene erosiones corneales significativas, sus párpados tienen medarosis y triquiasis, y esta paciente es bastante anciana, es discapacitada y no había forma de que ella pudiese ponerse con éxito la lente escleral, incluso con ayuda de un miembro de la familia. Así que en cambio lo que hicimos fue adaptarla con lentes de hidrogel de silicona aprobados por la FDA y eso le ayudó significativamente. Venía a la consulta cada 2 semanas y yo le quitaba y volvía a ponerle lentes de contacto nuevas. Y eso realmente funcionó con bastante éxito para ella durante aproximadamente un año. De hecho, estaba muy satisfecha. Desafortunadamente, desarrolló algunos blefaron y suficiente simblefaron en sus párpados. Y es por eso que el problema era que no podía hacer suficiente espacio para colocar con éxito las lentes de contacto blandas. Así que tuvimos que interrumpir eso y ahora ella ha vuelto con el cuidado de su oftalmólogo. Con suerte, en algún momento podríamos poder reiniciar eso dependiendo de la situación de su simblefaron. Bueno, el último punto es el dolor neuropático. El dolor neuropático es una sensibilización periférica de aquellos nervios que van a la córnea, o sensibilización central, por lo que es una sensibilización de los nervios del sistema nervioso central. Y esto puede suceder después de un trauma, una cirugía láser, enfermedad del ojo seco o síndrome de Sjögren. Básicamente, estos pacientes son muy sensibles a estímulos y tal vez pueden encontrar una situación difícil en la que un paciente tiene ojos donde realmente se ven saludables, pero describen una severa irritación e incomodidad. Y es aquí donde podemos caer tal vez en el error de pensar que no hay dolor sin manchas. Entonces, si tenemos este tipo de situación, podríamos estar hablando de dolor neuropático. Y hay formas de diagnosticarlo.
Debería decir que realmente es un diagnóstico de exclusión. A veces podemos usar microscopía confocal para buscar nervios inflamados, o tal vez podemos hacer una prueba de proparacaína para intentar diferenciar entre sensibilización periférica y central. Y una de las razones por las que menciono esto es porque pueden estar haciendo todo lo correcto para ayudar a tratar a un paciente. Las lentes esclerales pueden estar funcionando bien y todavía el paciente tiene problemas. Entonces, tengan esto en cuenta en su lista diferencial, porque el paciente en realidad a veces puede ser tan sensible a una lente escleral que será peor, porque son demasiado sensibles al tacto debido a su hiperalgesia. Y si sospechan que este es el caso, lo mejor que pueden hacer es referir esto a un experto, porque puede que el paciente necesite productos farmacéuticos orales para un tratamiento. Y para concluir, las lentes esclerales para la enfermedad de la superficie ocular son solo un componente y una estrategia de un tratamiento general para estos pacientes. Cuando los adaptamos, los dos pasos más importantes son asegurarse de tener suficientes depósitos de líquido para que la lente no apoye en la córnea y tratar de hacer que la zona de apoyo sea lo más uniforme posible en toda la superficie. Hablando de la superficie frontal, debemos mantenerla limpia y tan húmeda como sea posible. Y tratemos de emplear ayudas para la colocación si es necesario. De hecho, esos soportes iluminados pueden hacer una gran diferencia. Y ocasionalmente puede que necesitemos usar lentes blandas. Muchas gracias por su tiempo. Les dejo aquí mi correo electrónico y los invito a que me envíen cualquier pregunta o comentario. Gracias.